Buenos días. Hoy día vamos a ver una lectura, una de las lecturas mínimas de la primera parte, de la primera unidad, que es un trabajo preparado por la OECD, la organización esta internacional en la que está Chile, que hace evaluaciones, y tiene un trabajo especializado para evaluar la descentralización. Es un trabajo que se publicó el año 2017 y que ha sido muy influyente para las políticas chilenas que han tratado este tema desde el 2017 a la fecha, los últimos 3 años. Entonces, ahí yo lo tengo como literatura mínima, es decir, que ustedes lo trabajen, este texto, pero yo voy a ayudar en el sentido de explicar, ¿no?, cuáles son los aspectos que a mí me parecen más importantes, y eso lo vamos a ir haciendo juntos. Cosa que después ustedes hagan el esfuerzo destinen el tiempo que tenemos calendarizado de su tiempo de estudio para el curso, para hacer esta lectura con tranquilidad e ir integrándola en el análisis que vamos haciendo a lo largo del curso. Entonces voy a compartir pantalla. El trabajo está en inglés, está escrito en inglés. En la, es una serie de estudios que es Multilevel Governance Studies, que es estudios de la gobernanza multinivel. Ellos tienen como una sección de estudios de eso. Y el trabajo se llama Making Decentralization Work in Chile Towards Stronger Municipalities, que es haciendo la descentralización que trabaje en Chile hacia municipalidades más fuertes, ¿ya? Entonces acá yo lo que les estoy dando como literatura mínima obligatoria, para que lo lean bien, es desde la página 72 hasta la página, a ver, voy a bajar, eh, 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 ya, hasta la página 81, es cortito, ¿no? Es de la 72 a la 81. Y que eso lo estudien y que esto lo integren en la medida que vayamos avanzando en el curso, que lo integren en sus informes, y entonces yo les voy a ir comentando, ya incluso voy a ir resaltando cosas que yo les sugiero a ustedes leer, y aprovechan de practicar el inglés con esta técnica que yo compartí con ustedes. Entonces, lo primero a lo que se refiere es la diversidad de la geografía chilena. Las municipalidades chilenas más, son más grandes que el estándar internacional. Sería lo primero que uno podría subrayar ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a hacer. Ahí, eso, ¿ya? Entonces, en comparación con los países de la OECD, las 345 municipales de Chile son más grandes en promedio, ¿ya?, en términos de superficie, del área de superficie y del número de habitantes. Tienen alrededor de 5 veces más habitantes que los países de la OECD, ¿ya? 51.650, el caso de Chile en promedio, las municipalidades, versus 9.570 en los países de la OECD, ¿ya? Y es sobrepasado solo por Corea, el Reino Unido, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Dinamarca y Turquía. El promedio
municipal, del tamaño municipal, es más bajo, ¿no? A ver, el promedio, sí, de población municipal es más bajo, sale 18.250 habitantes, pero Chile está en el top, digamos, arriba, dentro de los países de la OECD. Y después muestra un, un cuadrito, un gráfico, una figura, dos figuras, donde la figura 1 es el promedio de la población municipal, el número de habitantes entre el 2015 y el 2016, y Chile está marcado ahí, ¿no es cierto?, con color negro, y ahí están todos los países, y Chile tiene 51.650, ¿ya? En promedio de habitantes por comuna. Y acá está Chile también en este otro cuadro, que es el promedio, el promedio del tamaño de la población, medido por número de habitantes entre el 2015 y 2016, y Chile más o menos está en una posición parecida. Entonces, ese dato después viene otro cuadrito, dice la situación de Chile desde el punto de vista del tamaño promedio. No es poco común en América Latina, donde las municipalidades son en general más bien grandes, y van desde 18.535 habitantes en Perú hasta 73.756 habitantes en Ecuador. Y acá muestra la figura, ¿no es cierto?, que compara. Aquí está los miles de población, y acá están los países, y Chile está ahí, está como en los que está ubicado con mayor cantidad de población promedio. Fíjense que en el cuadrito ahí cita la fuente. Es así como hay que hacer los cuadros, hay que hacer, perdón, en la figura cita la fuente. Después, en términos de superficie, solo Australia, Nueva Zelanda, Irlanda tienen municipalidades con un promedio de superficie mayor que Chile. O sea, las municipalidades tienen, las comunas, en realidad, tienen una gran superficie las comunas chilenas, la mayor parte de las comunas chilenas. Y acá se ve, pues, nuevamente la figura está mostrando, el título de la figura es: el área promedio municipal en Chile es mayor comparado con los países de la OECD, con el promedio de los países de la OECD. El promedio de los países de la OECD debe estar por ahí, en la mitad, o ahí. Y Chile está entre los países que están en la parte alta de la figura. Acá están los países, acá está la cantidad de miles de kilómetros cuadrados. Ahora, mirando el número de municipalidades por clases de tamaño de población, Chile también, bueno, es de los países que está más alto en la OECD, eh, porque tiene, eh, por- porque tiene un poco número de municipalidades pequeñas, ¿ya?, con menos de 2.000 habitantes, 5% versus el 31% de los países de la OECD, contrastando. El 48% de las municipalidades chilenas tiene más de 20.000 habitantes, lo que es significativamente más alto que el promedio de la OECD, que es de 30%, eh, y un par con países como Portugal y Suecia. Finalmente, Chile tiene el mayor número de pequeñas y medianas municipalidades, de entre 5.000 y 20.000 habitantes. 5.000 sería, por ejemplo, Corral, está ahí. 20.000 habitantes sería, por ejemplo, Futrono,
en la región Los Ríos, ¿ya? 41% versus 23% de la OECD, lo que es similar a Portugal, Finlandia y Eslovenia. Esto es interesante porque también ayuda para la política comparada, que cuando uno tiene que decidir qué comunas va a comparar o qué países va a comparar, por ejemplo, para saber, ¿no?, si algunas cosas las están haciendo mejor allá o las estamos haciendo mejor acá, aprender, ¿no?, de esas experiencias, es muy importante que uno tenga estas informaciones para seleccionar qué se compara con qué, porque no se pueden comparar peras con manzanas, tiene manzana con manzana, peras con pera. Acá esta figura muestra las municipalidades por el tamaño en la OECD, el porcentaje de municipalidades 2015 al 2016, y acá Chile está ahí, está como en el medio, y a ver, el color azul es menor de 2.000 habitantes, menor de 2.000, claro, Chile tiene muy poquitito, el azul está ahí abajo. Después el color como celeste es de 2.000 a 4.999, o sea, hasta 5.000 habitantes, y Chile, claro, tiene el celeste, es poquitito. Entre 5.000 y 20.000 habitantes es el color blanco, y 20.000 o más habitantes es el color negro, ¿no?, de acá. Y Chile de los países que concentra la mayor parte ahí, en el blanco y en el negro, ¿no? O sea, entre los 5.000 habitantes y más, de 5.000 para arriba. Ahora el contexto, esto sobre el contexto nacional y regional. Ahí explica que el número de municipalidades ha crecido a través de la historia, ¿ya? Y va contando en diciembre de 1891, un decreto creó las comunas, un decreto de la creación de las municipalidades, y eran 195 nuevas municipalidades, adhiriendo a un total de 253 municipalidades. En 1917 este número alcanzó 319, y en fin, va contando cómo han ido creciendo las municipalidades. Y después se refiere a la superficie de las municipalidades. Las 345 municipalidades cubren toda la superficie de Chile, ahí cito una figura. Y en contraste con otros países con una gran parte de áreas con muy poca población, Chile tiene gran parte de áreas con muy poca densidad de población. Esto de la densidad de población es importante porque la densidad, a mayor densidad de población, como que son mayores las posibilidades de desarrollo, que la población es un factor muy importante para todo, para los mercados, para que haya educación, para los centros de salud, en fin. Hay una tendencia mundial a una concentración de la población en los centros. Este fenómeno se llama aglomeración y ha sido muy estudiado por el Banco Mundial. Hay varias publicaciones, hay un informe que yo les recomiendo que se llama La Geografía Económica, publicado el año 2009 por el Banco Mundial, y ahí hace todos estos análisis a través del tiempo, los últimos 200 años, de cómo la población tiende a aglomerarse, las distancias tienden a acortarse, porque claro, hay progresos en los medios de comunicación, transporte, etcétera, y los mercados tienden a expandirse. Bueno,
En el caso de Chile, por lo que estamos viendo acá, la población está todavía es muy desequilibrada. Hay gran cantidad de la población que está en la región metropolitana, en el Gran Concepción, en Valparaíso, o en las capitales regionales, como por ejemplo Valdivia, Puerto Montt, bueno, Concepción ya lo dije, Los Ángeles, y tenemos municipalidades que están muy despobladas, con muy baja densidad, y eso es malo para el desarrollo. Bueno para el desarrollo es cuando está la población más dispersa, más, digamos, hay mayor equilibrio entre lo urbano y lo rural, ¿ya? Eh, Esto es muy conocido, por ejemplo, los países que experimentaron una industrialización potente, digamos, ¿no? Como fue, por ejemplo, Gran Bretaña, después Alemania en el siglo XIX, XVIII, XIX, en los mismos Estados Unidos, ha habido un mayor equilibrio de la densidad de población en las zonas urbanas y en las zonas rurales, porque la población que vive en las zonas rurales es muy importante porque producen para el mercado interno, pero además son consumidores para el mercado interno. Entonces nosotros tenemos una población agrícola que es estable, que se mantiene, que crece, también es bueno, es saludable desde el punto de vista económico. Si tenemos en cambio lugares con mucha población concentrada en un centro urbano y poca en el resto del territorio, eso no es tan bueno para el desarrollo. Bueno, este es un mapa con las densidades de población que yo ya en la clase se los muestro y lo analizamos, así que lo paso rápido. Después, la distribución de las municipalidades en las regiones es bastante desigual. La región del Biobío y la metropolitana tienen el mayor número de municipalidades, ¿no? 54 en la del Biobío y 52 en la metropolitana, mientras que Arica y Parinacota y Antofagasta cuentan respectivamente 4 y 6. Y después tenemos casos como un poco más intermedio, los ríos son 12. Los lagos en mayor son 32, ¿no? Así. Acá hay un mapa que también lo vamos a analizar en clase, por lo tanto no me detengo con eso. Acá vuelvo a reiterar que la mayoría de las municipalidades en Chile tienen baja densidad, eh, 345 municipalidades, 25% de ellas tienen una densidad de población menor a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. 10 habitantes, imagínense, calculemos, un metro, eh, digamos, 10 metros, 100 metros, 100 metros será una casa, dos casas, depende. Después, 1000 metros, ya que será como una media cuadra. Después, 10.000 metros, y acá, bueno, de que es mucho más grande. Por qué señalo estos datos? Porque 25% tiene una densidad de población de menos de 10 habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿no? 62% tiene una densidad de población menor de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Y 75% tiene una densidad de población menor de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es lo que dice acá. ¿Ya? Eh, Ahora, según los criterios de la OSD, Chile es un país rural. Y esto también lo vamos a analizar en la clase porque un 92% del territorio en Chile es rural, eh, y estaba habitado por 6,2 millones, o sea, digamos, 12, casi un 30% de la población del país, el 92% del territorio. Oye, acá esta figura es interesante. La distribución de las municipalidades en Chile
ranqueadas por la densidad de población. Entonces, eh, acá tenemos la cantidad de municipalidades. Estas son las municipalidades, ya hasta las 350, ahí está, abajo. Y acá está por el número de habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad de población. Y si ustedes se fijan, la mayor parte está por ahí. O sea, ay, no lo puedo pintar. Bueno, la mayor parte está por ahí, ¿no? Con muy baja densidad y es muy pequeños números, son 50 municipalidades las que tienen una densidad más alta, ¿ya? Ahora, mientras el territorio es rural, la población es urbana, claro, porque la mayor parte de la población de Chile es urbana. Y acá viene otra figura interesante. La distribución de la población y el área por tipo de región, el 2014. Ay, pero no se ve muy bien esto, ¿no? No se ve muy bien, pero Chile está ahí. Esta es la población. eh, a ver, el celeste es predominantemente urbana, el gris es intermedio y el como celeste, digamos más celeste claro, es predominantemente rural, ¿ya? Y el que es más oscurito, más como entre el gris y el negro, es predominantemente remoto rural. Observamos desde lo urbano, intermedio, rural y lo que ya es aislado. Y Chile acá está, Chile acá está ahí. Chile está la mayor parte urbana. Sí, ahí. La mayor parte de Chile es urbano. Y intermedio. Eso es lo que muestra esa figura. Eh, bueno, y después acá, aplicando una metodología de la OECD, se refiere a las áreas urbanas funcionales, que también lo vamos a ver en la clase, ¿no? Donde uno también puede tener tipos de comunas, ¿no? Y en síntesis de lo que dice acá es que la mayor parte de la población en las comunas, estamos hablando de la población, de la perspectiva de la población, es urbana. Después dice que, tomando en consideración la diversidad municipal, las 345 municipalidades son muy diversas en términos del tamaño y la densidad de población, los patrones de población, las características socioeconómicas y los niveles de recursos, ¿ya? De acuerdo a su localización y nivel de desarrollo, ellas están confrontadas con desafíos, challenges, es desafío, que deben ser abordadas individualmente. Esto es súper interesante porque son diversas, tienen desafíos distintos, y si esto es así, entonces es necesario que las políticas de desarrollo local tomen en consideración las particularidades y todo se piense un poco desde abajo hacia arriba. Entonces, este es un fundamento muy importante para el tema de que es relevante avanzar en la descentralización. ¿Se fijan? Porque, claro, si muchas políticas se están tomando desde el centro y no están considerando estas particularidades, lo más probable es que fracasen. Y de hecho se ha ocurrido con un montón de políticas que han sido pensadas desde Santiago y finalmente no cumplen con las expectativas de quienes elaboraron esas políticas, que es el Congreso, que también está en Valparaíso, Santiago.
Entonces, acá dice que en particular hay largas disparidades entre las zonas rurales y urbanas, ¿ya? Las zonas rurales tienen menos capacidades técnicas para administrar, menos servicios para poder administrar su territorio. Esta situación es peor en las áreas remotas y municipalidades de baja densidad, localizadas en montaña o que son insulares, áreas insulares, donde las conexiones son difíciles. Toda la razón. Estoy pensando cuando leo esto en la región de Palena. Y por la investigación que estoy desarrollando, he aplicado muchas encuestas y también muchas entrevistas a jefes de hogar en, en montones de municipios. Entonces, en una etapa de la aplicación de esta entrevista fui a Palena con un grupo de colaboradores, estudiantes, ayudantes, e hicimos entrevistas a jefes de hogar y se quejaban todos, unánimemente, que el Estado chileno los tiene abandonados, ¿ya? Porque no tienen servicio, porque tienen el problema de la conectividad, eh, la habitabilidad, el tiempo es muy complicado, muy complejo, muy difícil. Entonces todos esos factores acentúan digamos, que además de ser rurales, están aisladas, ¿no? De hecho, en Palena, mucha gente me decía que se sentían más argentinos que chilenos, lo cual es peligrosísimo, porque imagínense, están ahí en la frontera, digamos. O sea, en cualquier día se podrían declarar independientes y decir, nosotros pertenecemos a la Federación Argentina, somos una parte más de Argentina. Entonces, es un tema importante. Después, las municipalidades urbanas enfrentan problemas específicos, ¿no? En un reporte de la OECD sobre el Chile urbano, reveló que hay muchos desafíos en la dimensión económica, incluyendo el aumento exponencial de las desigualdades, el aumento de la pobreza, el potencial impacto de las políticas de vivienda que tienen impacto en la movilidad del mercado laboral y, por supuesto, las preocupaciones medioambientales relacionadas principalmente con la congestión en las grandes ciudades, congestión, el tráfico, la contaminación del aire, todo eso, ¿ya? Pues ese cuadrito da datos sobre la pobreza. En Chile la pobreza se mide principalmente con un instrumento. Hay muchas formas de medirla, pero el que está como más generalizado es la encuesta de caracterización socioeconómica que aplica el Ministerio de Desarrollo Social. Acá hay un mapa de pobreza, y acá se refiere a los problemas de las desigualdades que tienen las municipalidades. Eh, eh, las municipalidades, especialmente que están en zonas urbanas y las que están como en grandes metrópolis, ¿no? En Concepción, Valparaíso y Santiago especialmente, tienen como los más altos niveles de desigualdad. En Santiago, a poca distancia entre una municipalidad y otra, son dos mundos distintos desde el punto de vista del transporte, de la calidad de la oferta educacional, las oportunidades educacionales, desde el punto de vista de la contaminación, del tráfico vehicular, en fin, del promedio de superficie de metros cuadrados que tienen las casas, que eso es muy importante para las condiciones de vida, ¿ya? Eso. Y yo diría que eso sería el tema. Esa es la lectura mínima que les estoy dando, y mi expectativa es que ustedes esto lo vayan tomando en consideración cuando discutamos temas, cuando evaluemos el tema de la descentralización,
cuando evaluemos la legislación que hay, en qué medida rescata esto, ¿no? Esta problema, en qué medida están asumiendo actualmente las instituciones, los programas, las municipalidades, los planes de desarrollo, estas realidades. ¿Mm? Y también que lo consideren para caracterizar los casos en sus informes semestrales, que vamos avanzando en paralelo con eso. Bueno, quedo hasta acá. Cuídense mucho y espero que puedan ver el próximo video.